El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me vinisteis a ver, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado del evangelista San Mateo estas palabras de Jesús que nos hablan de ese día del juicio final. La descripción que nos hace San Mateo es muy ilustrativa. Esta imagen tan expresiva del pastor, tan expresiva que cualquier persona puede entender. ¿Y esto qué nos dice el día del juicio? Con estas palabras que dice San Mateo: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos sus ángeles con él. Se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. La imaginación nos hace pensar, ¿no?, cómo Jesús sobre las nubes, rodeado de cientos de miles de millones de ángeles y toda la humanidad reunida delante de él. Así nos lo pinta San Mateo a nuestra imaginación. La fe de la Iglesia, queridos hermanos, confiesa esto, que Cristo volverá en su gloria para juzgar a vivos y muertos. Así la fe de la Iglesia confiesa, va a juzgar. Esta fe de la Iglesia, queridos hermanos, es firme apoyo de esperanza, de nuestra esperanza. Una de las razones del cristiano de por qué no desfallece ante las dificultades de la vida, ante las contrariedades que podamos vivir, es mirar con los ojos de la fe, apoyarnos en esta palabra de Dios. Vendrá en gloria Cristo, Señor de la historia, y todos serán reunidos ante Él para dar cuenta de su vida. Todos.
Y Él, Señor de la historia, Él que conoce el corazón de cada uno de los hombres, ahí veremos clarísimamente quiénes son en realidad ovejas, quiénes son, como dice aquí, cabras, es decir, símbolo de los condenados, separa en ese momento terrible de la historia. Y meditamos nosotros en este tiempo de Cuaresma este día grande, porque la Cuaresma nos invita a una lucha, a un tiempo de combate espiritual. Esa es la Cuaresma, el combate sobre todo por ser fiel a Dios y el combate por huir de un estilo de vida en el mundo que nos lleva al pecado. Y normalmente, queridos hermanos, esa es la Cuaresma y toda nuestra vida. A veces la vida de combate espiritual puede tener a veces momentos de fatiga, momentos de cansancio, y entonces viene la tentación de no luchar, ya no querer luchar, sobre todo desanimado por el ambiente que podamos ver en nuestro entorno, que también incluso los santos han experimentado, que el mal crece, pero el bien no triunfa. Son a veces momentos en los que uno puede desfallecer. Por eso la Iglesia nos invita a mirar ese momento cumbre, momento que llegará, y momento, queridos hermanos, que llegará no sabemos cuándo. Porque esto no podemos figurarnos de aquí a 100 millones de años, ni a 1000 años, ni a 100 años, ni a 20. No sabemos. Puede ser mañana, puede ser hoy a mediodía. Nadie lo sabe. Pero este es el destino. Este es el destino. Muchos pensadores también, meditando sobre el destino del hombre, la vida del hombre que llevamos, incluso sin considerar a Dios, como muchos en nuestro mundo, vemos efectivamente cómo triunfan, pero pisando al débil. ¿Cuántos que se esfuerzan por ser realmente fieles a Dios? ¿Cuántos por llevar una vida honesta son ladeados, son incluso calumniados y hasta a veces oprimidos? Y todo lo contrario, ¿cuántos van gozando como el rico Epulón, dándose a todos los placeres y como que no pasa nada? Esta visión, fíjense, a muchos pensadores, incluso que no tienen fe en Dios, les sacude muchísimo la vida. Y precisamente esta situación a muchos les hace pensar en la posibilidad de que efectivamente tiene que haber alguien que haga justicia. Tiene que haber un Dios, porque el mal triunfa, la injusticia. Tiene que haber alguien, porque esto sería una locura, este mundo, una locura. La fe de la Iglesia se apoya sobre todo en estas palabras, para decir al cristiano que no tiene derecho a desanimarse cuando se esfuerza por obrar el bien y ve que muchas veces puede sentirse como una oveja frágil, rodeado de lobos que van triunfando y haciendo daño al rebaño. Infunde esperanza. ¿Por qué? Porque aquí está el triunfo definitivo de Cristo. Aquí nos está diciendo el Señor
que en el reino de Dios no se van a sentar. Lo mismo las ovejas junto con las cabras. No. El mal no triunfa, no triunfa. Es el bien que triunfa. Misterio de Dios, porque aquí hay separación total, total. Por eso, aquí también se abre otro misterio, porque Dios, fíjate, ese es el gran misterio de la providencia de Dios. Dice Dios: ni un solo cabello de nuestra cabeza se cae sin que vuestro Padre lo permita. Con esto nos dice Jesús, a Dios no se le escapa nada, nada. Él guía el corazón del hombre, en definitiva, todas las acciones, todos los sucesos de nuestra vida, todos, hasta las decisiones de los malos, el infortunio de los buenos, Dios lo tiene en su mano, todo, todo, nada se le escapa, nada. Por eso también, a veces Dios va a permitir que las ovejas sean acosadas por los lobos ahí está. No porque Dios se le escapen los lobos y Dios no sabe qué hacer con ellos y los buenos tienen que... No. Dios controla al lobo. Él es el que también le da el permiso. Misterio. Que Dios permite el mal. Y es para el bueno motivo de sufrimiento. Lo permite. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos del todo. Nunca entenderemos, queridos hermanos, los designios de Dios. Cómo es que a unos les hace pasar pruebas tan terribles y a otros no. Por otra parte, fíjate, nada más hay que ir al mismo Evangelio, la historia de los dos ladrones junto a la cruz. Dos crucificados junto a la cruz de Cristo. Uno pide misericordia y otro, misterio de Dios, no lo pide. ¿Por qué? Porque un corazón se endurece y otro se ablanda ante la misericordia del crucificado. ¿Por qué Dios bueno no le ayuda a uno y al otro sí? Porque, queridos hermanos, todo acto bueno que hacemos es obra de la gracia de Dios. O sea, todo acto bueno que hacemos es obra de la gracia de Dios. Y uno podría preguntarse por qué Dios le da la gracia para que ese hombre que está en los últimos instantes de su vida se arrepienta y el otro no, al otro no. ¿Le da? ¿No le da? No lo sabremos hasta el día del juicio. Porque Dios, queridos hermanos, da su gracia a todos. Unos responden, otros no responden. Pero ¿por qué le da a uno más y al otro menos? ¿Qué le podemos aquí en este mundo, queridos hermanos? Eso está encerrado en el misterio. Es un misterio. Es un misterio que no acabaremos de entender. No acabaremos de entender. Por eso la exhortación de este Evangelio, ¿qué es? Sé oveja de Dios. Sé oveja de Dios. Sé aquellos que por amor al Señor, aquí está, qué precioso. Haz de tu vida misericordia. Misericordia.
para que el día del juicio Dios te sea contigo misericordioso. Eso es el cristiano, un hacedor de misericordia. Y sobre todo la misericordia más grande, queridos hermanos, hoy por hoy. La pobreza que hoy está asolando el mundo. No se conoce a Dios, no se ama a Dios. Le están poniendo ídolos a los niños, a los jóvenes, para que postrados se adoren ante el placer. ¡Qué barbaridad! Este mundo y este mundo nada más. Dinero, gozar, ya no hay mandamientos. Por eso la pobreza hoy, queridos hermanos, es el ateísmo práctico. Es el ateísmo práctico. Sin esperanza, la única esperanza o la mayor esperanza que muchos tienen es un sepulcro, un mausoleo más o menos caro. Y eso no es la vida. Y aquí nos lo dice el Señor, esa no es la vida. Venid benditos de mi Padre. Esa es la palabra de Cristo. Heredad, el reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Heredad, el reino, preparado para vosotros. Venid al reino eterno. Eso es el cielo. Eso es el cielo. Por eso, pidámosle al Señor, hoy día, queridos hermanos, pidámosle tener nuestra esperanza sujeta aquí en estas palabras de Cristo. El cristiano es un caminante hacia la gloria de Dios. Esa es su esperanza. Eso es lo que Dios nos promete. Y que el Señor también nos haga cooperadores para llevar a muchos a esta salvación. Y si en esta vida a veces vemos que Dios permite pruebas, sufrimientos, sepamos que es parte de la historia del mundo. Así Dios lo ha querido. No sabemos por qué, pero así Dios lo ha querido. Porque nada ni nadie se le escapa de su mano. Pero es el dueño por eso también. Amén.